paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. A Colombia le duelen muchas cosas y el desangre del sistema de salud es una herida abierta que cada día se hace más honda y más cruel. Ya no solo son las largas filas o las burocracias de una autorización que debe ir de aquí para allá, sino que es real que la gente se está muriendo por pura negligencia. Hay enfermedades que se pueden controlar, como la diabetes, por ejemplo, la leucemia o alguna afección cardíaca. Solo si, claro, el medicamento llega primero que la muerte. 2 ejemplos en un mar de lágrimas. En Palmira, Valle del Cauca, acaba de tener lugar un experimento de pasantes impensable. Exintegrantes del Ejército de Colombia y exguerrilleros de las FARC cambiaron el camuflado, las armas y las botas por herramientas de construcción, las balas por las palas, y se pusieron manos a la obra. Se han dedicado a recuperar cuerpos y a construir bóvedas para darles por fin el descanso eterno. Con sudor, pero sin sangre. Halterofilia no es una enfermedad, es un deporte olímpico y de mucho peso. Jason López es un chocuano que a punta de fuerza y mucho sacrificio cumplió el sueño de convertirse en un gran campeón. Pero lo que ha sido más impresionante en su carrera fue cómo conquistó una medalla olímpica enfermo y muy adolorido. Un esfuerzo descomunal que se convirtió en una hazaña memorable. Empecemos. Es inconcebible y profundamente doloroso, ofensivo, que el remedio llegue después de la muerte. Ese es el diagnóstico de lo que le está pasando a muchísimos colombianos que deben peregrinar por centros de salud, dispensarios, citas médicas, juzgados, tutelas, quejas y reclamos, exigiendo un medicamento para vivir. La nena Arrázola, que sabe muy bien lo que hay que hacer, encontró a 2 familias rotas por este sistema de salud que es más grave que la misma enfermedad. A ella le quitaron la posibilidad de vivir. Fallece mi mamá. Al otro día, pues, vamos a la funeraria. La persona encargada del dispensario con el subsidio me llama. Me dice, buenos días, señora Dora Cecilia. Y yo, no, hablas con la hija. ¿Qué necesitas? Para decirte que ya está el medicamento. Me derrumbé. Dije, ¿cómo es posible? Dije, estoy velando a mi mamá. Mi mamá está en la funeraria. Ella murió. Y ustedes me dicen que me entregan el medicamento. No podía creerlo y con razón se derrumbó. Carolina Bastidas duró 2 meses sumergida en un mundo atiborrado de papeles, autorizaciones, sellos, órdenes y solicitudes médicas para que su mamá Dora Cecilia Piratova pudiera vivir y no tener que enterrarla el 24 de marzo de este año, solamente porque la medicina no llegó a tiempo. Cuando vamos a hacer la autorización, la primera puerta, está mal la fórmula. ¿Mal por qué, decimos yo? Porque ella necesita 84 pastillas y el frasco viene 90. Vamos otra vez a donde la doctora nos dice, yo no me equivoco, pero sin embargo, la vuelvo a hacer. Vuelve a hacerle el papel a la doctora. Vamos. Vuelvan en 3 días para que se autorice. Vamos a los 3 días. No ha salido porque la doctora no ha subido la fórmula. Mentira, yo tenía la fórmula, o sea, estaba en el sistema. ¿Y tu mamá sin recibir el medicamento? Y mi mamá sin recibir el medicamento. Una medicina vital y que le garantizaba unos años más sin tener molestias ni quejas, ni esos dolores agónicos que le quitaban la respiración. Sobre todo, después de haber superado ese primer diagnóstico devastador. Me llama el doctor, me dice, ¿usted sabe qué tiene su mami? Y yo le dije, no sé, ¿qué tiene? Mi hijo tiene leucemia. La trasladaron al CETIC. La ingresaron de una. La doctora me dijo, ¿se puede tratar?
con venetoclax. Llegó a la remisión de la enfermedad. Un 20 de mayo, mi mamá salió del CETIC con remisión. No me digas. La doctora decía, no hay leucemia. Dorita, no hay leucemia. Ya estaba al otro lado. El proceso agudo había pasado. Ahora solo tocaba mantener ese milagro, a punta de tratamiento y de medicamentos especializados. Íbamos súper felices. Colocaban la inyección citacidina y el venetoclax. Así pasó mi mamá. Pasaba sus días en calma dejando atrás esa tormenta. Pero de un momento para otro la falta de medicinas le tocó la puerta y de nuevo la tumbó. Y de nuevo se levantó con otra medicina que luego de un mes de tomarla se la dejaron de dar. Y de allí ya no se volvió a parar. Un día en farmacia de allá del CETIC nos dicen, ya no están entregando los medicamentos de la nueva EPS acá. Nosotros, ¿por qué? Se acabó el convenio, como lo quieran llamar, se acabó. Hay que ir al dispensario directamente. Y empezó su propio calvario. Un lamentable capítulo que duró 2 meses de negaciones permanentes, de tutela sin provecho y de quejas sin eco. Tuvieron la osadía, el descaro más grande de decirme que no tenía registro en Vima. Una gran mentira. Averiguamos, sacamos papeles, sacamos su registro en Vima. Se lo mostramos, aquí está. Nada de eso servía. Iban por una ventanilla, luego iban a otra, salían por otra, las mandaban a otra más y nada. Yo con mi mamá en la clínica, yo sentada pegada a mi celular, 12, 1 de la mañana poniendo PQRs, derechos de petición, en Colsubsidio, en Supersalud. La última respuesta que me dijeron, ya llegó. Fui al dispensario y mentira. Todo fue mentira y su mamá no resistió más. La droga que le ayudaba a respirar, a tener derecho a vivir como se lo merecía, pues no llegó. Y el sistema, o como quiera que se llame este servicio de salud, la condenó a una pena de muerte. Aquí no hay medicamento, en cambio, ¿para qué? Estaba validando bachillerato, creo que sexto y séptimo. Marcador. Borrador. Me dan las tablas de multiplicar. Ay, no. Ay, no. Se sentaba con mi hermano a hacer tareas. Y la hizo hasta el último día de su vida aquí en el barrio Fontibón de Bogotá. Otros no lo hicieron y uno quisiera no tener que contar esto porque duele muchísimo, más de lo que ustedes creen. Y ese mismo dolor lo siente don Efrén, un barranquillero que aún no sabe dónde meter tanta ausencia. Esa falta diaria, permanente que Maritza Ramírez Capacho, su esposa, que por no tener una medicina ya no pudo respirar más. Las piernas se le hinchaban, vértigo, no comía, apnea de sueño, que era lo más inhumano que puede hacer un dispensario o una entidad de que te niegue tu medicamento, sabiendo las consecuencias que puede acarrear no entregártelo. Me llama el abogado de la Defensoría del Pueblo diciéndome, no, pero ya le entregaron el medicamento, ya el juzgado me respondió de que sí le entregaron. Claro que sí, doctor, ya lo entregaron. Pero mi señora falleció el 4 y ella se lo entregaron el día 29. Llegó tarde esa droga que le ayudaba a vivir, sintiendo que la hipertensión pulmonar que le habían detectado se apoderaba de su cuerpo, que la dejaba sin aire, sin ganas de comer. A veces ni siquiera se podía parar de la cama, porque la respuesta era la misma, medicamento pendiente. 11 meses sin medicamento, 11 meses en el cual ellos no se pusieron la mano en el corazón o poner los zapatos de la familia y decir, ¿qué aconteció aquí? Lo que pasó es que esta mujer, ama de casa, mamá de 2 hijas, casada con don Efrén, que vivía aquí en el barrio Rebolo de Barranquilla, se murió. Y el resumen de su historia es que en 2023 los médicos le dijeron qué tenía. Le mandaron 3 medicinas. Se las dieron hasta octubre del año pasado. Y fue cuando empezó el peregrinaje por despachos judiciales, dispensarios médicos, consultorios, idas y venidas en salas de urgencia de las clínicas, noches de insomnio, ansiedad familiar y la medicina nada. Solo eso, que está pendiente. El neumólogo le mandó ya 3 medicamentos, ya existían, trepostimil, sildenafil y el macitetán. ¿Venía estable? Sí, con el ¿Podía? medicamento, claro, caminaba, hacía sus quehaceres. Era un medicamento subcutáneo que le ayudó mucho. Ella misma decía, ya puedo caminar.
Ya no me ahogo a subir 2, 3, 4, 5 escalones. La enfermedad se estaba doblegando y el tratamiento y su sanidad ya iban ganando terreno. Maritza y toda la familia sentían que la vida recuperaba su rutina y el temor se evaporó. Pero llegó el mes de octubre de 2024. La nueva EPS dice de que ya no le puede entregar porque no hay una farmacia disponible. Ya ellos habían terminado el contrato con Audifarma. La nueva EPS de ahí empezó a dilatarnos, a decirnos de que no hay dispensario, no hay farmacia, todavía no tenemos contrato. Ahí quedó, y la agonía y el desconsuelo, además del avance de la hipertensión, se los iba tragando a todos, a Maritza, a toda la familia que ya estaba impotente y frustrada. Decidimos en febrero pedirle ayuda a la Defensoría del Pueblo. Nos recomendaron en la Defensoría del Pueblo el mejor abogado. Redactó una tutela del cual a los días salió favorable a la señora Maritza Ramírez. Ella alegre con su tutela, claro. Ya me van a dar mi medicamento, claro. Por fin. Nada, no fue así, nena. No fue así. Jamás llegó la medicina. Y antes de irse, antes de que su cuerpo colapsara y quedara sin ayuda para seguir, hizo este video. Aquí mismo, en este jardín de su casa. He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento. En este mismo sitio, Yefren intenta acordarse de lo que dijo. Mira la hamaca donde ella pasaba algún rato porque cuando se acostaba aquí respiraba un poquito mejor y eso la aliviaba. Y la hamaca ayudaba, increíble. Sí, la ayudaba a dormir un poco mejor. Ella tenía su hamaca más cómoda porque la hamaca como que le hacía pues respirar para tener más aire en sus pulmones. La hamaca era como su ayuda terapéutica mientras la droga aparecía. Al menos le daba un segundo aire, un respiro. Pero la droga sí se necesitaba y pasaban los días, los meses y nada. Psicológicamente te afectas a la familia porque tú al ir y que te lo nieguen y al venir acá no dándole una respuesta, pero tienes que ser claro en tu respuesta y decirle, no me lo dieron. Entonces ella decía, pero ¿por qué a mí? No solo le pasó a ella, según la Fundación de Enfermedades Raras han muerto en Colombia este año 1.500 pacientes. Aumentaron más del 30% las quejas y reclamos, aumentó de 1.300.000 tutelas en salud del año 2023 a casi 1.700.000 en el año 2024, esas son las cifras oficiales de la Corte Constitucional, y la mayor parte es por el tema de medicamentos. Clemencia Mayorga es pediatra y es además presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Tiene las cifras en la cabeza porque todos los santos días de su vida pregona que la gente se está muriendo porque la medicina no llega, no hay o no la entregan. Es una crisis, digamos, financiera en el sistema de salud de grandes proporciones. Hay diferentes niveles de sufrimiento, quiero decirle. El primer nivel de sufrimiento, ¿quién lo tiene? Los más enfermos, porque son los que no pueden dejar de recibir su medicamento ni un día, porque dejar de recibir el medicamento significa el deterioro en su salud y puede significar la muerte. Como le ocurrió a Dora Cecilia y a Maritza, el mal se fue devorando sus cuerpos, porque la contra, el antídoto, por llamarlo de alguna manera, la cura, el remedio no llegó a tiempo y terminaron pagando los platos rotos de una estrepitosa caída de este sistema de salud. Desde las 4. ¿Quiénes son los más afectados? Los más enfermos, los de enfermedades crónicas, los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades raras. La estadística oficial del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud dice que se cerraron más de 1.150 IPS desde el año 2023 al año 2024, más de 17.000 sedes de prestadores de servicios de salud en el país. Esas son cifras mayores. ¿Cómo se recupera eso después? Si nos llegara la plata, eso no se abre de un momento a otro, porque eso requiere no solamente la infraestructura, sino equipos de salud. Nada es nuevo y la crisis tampoco salió de la noche a la mañana. Secuelas de una maluquera que lleva rato arrastrando el sistema a un estado terminal, agravado en estos últimos tiempos porque se nota y porque plata no hay, eso dicen. Medicina no hay, citas médicas no hay y gente que puede vivir termina en un ataúd antes de tiempo.
el informe de la Contraloría General acaba de decir, la situación de la nueva EPS es absolutamente catastrófica. Más de 11 millones de afiliados. Solo la nueva EPS puede estar debiendo 9 billones de pesos, solo esa EPS. Entonces, ¿qué hacen todas las empresas? Llámense clínicas, hospitales, operadores farmacéuticos, laboratorios, que abastece a la nueva EPS para que pueda atender esas millones de personas. ¿Qué hacen hoy? Empiezan a cerrar sus puertas, porque no quieren aumentar su deuda y entonces esos pacientes se quedan sin atención. Y eso da miedo, que no lo atiendan a uno, que nadie nos dé razón, que no entreguen las medicinas. El responsable es el gobierno nacional y el rector del sistema, que es el Ministerio de Salud. Efrén Andrade sigue revisando esta carpeta sentado en el comedor de su casa, tratando todavía de entender por qué pasó todo. ¿Por qué Maritza, que tenía tantas ganas, que estaba mejorando, se tuvo que ir? Se debe llamar así injusticia con un paciente y ojalá esto no suceda con más personas. Llora de vez en cuando. Le hace falta su mujer, su esposa, el amor de su vida que conoció en una fábrica de confecciones. Su rincón preferido era su patio. Lo mismo pasa con Carolina. Me los mostró y pude ver cada sello, cada firma, cada orden y la respuesta angustiante del pendiente. Ella trabajó y aportó para su salud. Y lo mínimo era que le brindaran sus medicamentos. Salimos a caminar un rato. Estaba lloviendo esa tarde en Fontibón, una localidad ubicada al occidente de Bogotá. Hacía frío y persiste en ella esa mirada tenue y opacada. Y ella perdió la vida porque le vulneraron su derecho a vivir. Pudieron salvarse de enfermedades tan complejas, pudieron seguir viviendo, pudieron seguir atendiendo a sus hijos y a sus nietos, pero no lograron que este sistema les diera una mano o una medicina para vivir. La muerte es inevitable y para eso no hay cura, pero sí para evitar que las enfermedades avancen sin control. Y tal vez lo que más ofende es estar atados de pies y manos a un sistema ineficaz, mediocre y moribundo. Según la Defensoría del Pueblo, en el informe que salió justamente esta semana, las tutelas han aumentado, la tasa de reclamos de la Supersalud también, y los colombianos están gastando hasta el 90% de sus ingresos en comprar los medicamentos que no les entregan. Los espero después de comerciales. Encuentros improbables, excombatientes y exmilitares que cambiaron las balas por las palas. Los espero. Bajo la coordinación de la Unidad de Búsqueda de los Antiguos Combatientes y Adversarios, exmiembros de las FARC y exmilitares excavaron las fosas de un cementerio olvidado, recuperaron cadáveres y construyeron centenares de bóvedas bajo el ardiente sol de Palmira. José Monsalve fue testigo de ese encuentro improbable, un ejercicio conjunto para reparar de algún modo el dolor de las víctimas. Y lo hicieron en Santa Paz. En un combate usted no sabe quién es el otro que está al otro lado. Y nos matábamos y no nos conocíamos. Hoy en día en este lugar de 800 metros cuadrados han pasado muchas cosas importantes. Para nosotros significa mucho, para los firmantes del acuerdo de paz también significa mucho. Nosotros los vemos de manera diferente como lo veíamos antes. Y eso para nosotros es importante porque también hemos sanado y ellos también han sanado sus heridas. El mayor retirado del ejército, Diego Alberto Bareño, es compareciente ante la JEP y es coprotagonista de un ejercicio de reconciliación inédito en el país. En alguna ocasión llegó una firmante del acuerdo de paz y me decía que jamás había hablado con un miembro de la fuerza pública. Y esto es posible. Como Palmira deberían de existir muchas otras Palmiras. Todo empezó en Palmira un año atrás. Aquí, con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un grupo de exintegrantes de las FARC y otro de exmiembros del Ejército de Colombia se conocieron y sondearon la posibilidad de trabajar hombro a hombro en un proyecto a favor de las víctimas del conflicto. Soy mayor retirado del ejército, duré en la institución 26 años. Fui oficial de infantería, estuve en varias unidades especiales, grupos Gaulas, la Brigada Especial contra el Narcotráfico. Soy el director de la Fundación Comité de Reconciliación, una fundación de comparecientes de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Con justa razón llaman a estos ejercicios encuentros improbables. Se trata nada menos que de querer matarse, los adversarios pasen a conocerse y a trabajar juntos. En las FARC estuve casi 30 años. Fui de base, siempre, como enfermera, pero más que todo de combate, que era inyectarlo y sacarlo
para que otro médico atendiera a los... Maribel Ferreira es oriunda de Mitú, Vaupés. Tiene 43 años y desde que era una niña de 12 hizo parte de las FARC. Dice que el grupo fue el único porvenir que halló. Mi mamá nos abandonó Ajá. desde muy niño porque somos 6 hermanas que somos mujeres y 2 hombres. Era como mendigar, decir, no comida que tenemos hambre. Entonces yo no tenía cómo estudiar, no tenía forma de vestir, no tenía zapatos, no tenía nada. Entonces por ese motivo yo me cansé. La guerra le dejó cicatrices feroces en la piel y en la memoria. ¿Cuál fue el día más triste que usted tuvo en la guerra? Cuando perdí a mi compañero y cuando me hirieron, porque yo fui herida 4 veces. A él le pegaron un balazo acá, se le pasó por el lado y se murió ahogado. No solamente él, fueron 2 compañeros que yo perdí en el valle. Fue algo muy duro, porque fueron compañeros que siempre estuvieron en las buenas y en las malas con uno. ¿Y en su caso qué le pasó? ¿La hirieron? Pues acá tengo una herida grande, que me pegaron 2 tiros acá, me salieron acá. Y acá fueron otros balazos y pues me abrieron acá y me operaron aquí para poderlo sacar. Ahora Maribel es firmante del acuerdo de paz y coprotagonista en este laboratorio de reconciliación. Proceso de paz y en qué íbamos, estábamos en eso. ¿Sí? En el cementerio central de Palmira, en un sector abandonado en la trastienda, creció por décadas una fosa común donde fueron inhumados centenares de cadáveres sin identificar, sin protocolo ni individualización alguna. Como este cementerio se llamaba Cementerio del Olvido. Esto era muy feo, muy solo, lleno de monte. Un lugar muy abandonado, porque pues aquí más que todo permanecían los delincuentes que fumaban vicios, todo ese rincón era de ellos. Exguerrilleros y exintegrantes del Ejército de Colombia trabajaron juntos aquí como hasta ahora nunca se había visto. Cambiaron el camuflado y los fusiles por carretillas, palas y picas. Nosotros somos 23 comparecientes de la Fuerza Pública trabajando allí. ¿23? Sí, señora, entre oficiales y soldados. Se propusieron recuperar esta sección del cementerio. Lo primero que hicieron fue asegurarlo para que el lumpen y la delincuencia común no lo siguieran profanando. Primero hacer un encerramiento. Ese encerramiento lo comenzamos a construir en el mes de septiembre, pero a la par del encerramiento nosotros estábamos ayudando a la unidad de búsqueda de medicina legal a la prospección y recuperación de los cuerpos. Inicialmente se enfocaron en las líneas perimetrales del predio, recuperaron los cuerpos sepultados en el contorno. Trabajamos, digámoslo así, en la prospección, íbamos encontrando cuerpos. Llegamos a bajar hasta 2,20 metros y seguíamos encontrando cuerpos. Después levantaron columnas y se dieron a la tarea de construir osarios donde planean irán los cuerpos recuperados de acá mismo conforme sean identificados. La segunda etapa consistía en la construcción de unos repositorios de memoria. ¿Osarios? Sí, normalmente son conocidos como osarios, pero nosotros los llamamos repositorios de memoria porque es dignificar los cuerpos que se encuentran allí en tierra y llevarlos a este lugar. Entonces ahí es que ya empezamos a trabajar, que es no solamente trabajo, sino como una reconciliación, porque aquí compartimos todo. Compartimos historia, compartimos refrigerio, compartimos almuerzos, sentamos en una sola mesa, comemos. Fue un año de trabajo conjunto. Quienes ayer se disparaban para aniquilarse, laboraron aquí en son de paz. Al comienzo, como es natural, hubo tensiones. Difícil. Yo decía, ¿cómo era el encuentro con la fuerza pública si fuimos enemigos? Sí, anteriormente éramos adversarios. Ajá. Y yo aprendí a conocerlos a ellos y a distinguirlos. ¿Ya no era su enemigo? No, ya no eran mis enemigos. Yo, por ejemplo, con Diego Bareño, él siempre ahí conmigo acá en el trabajo. ¿El mayor? Entonces, sí, el mayor, Diego Bareño. Maribel trabajaba más que un hombre. Echaba un bulto de cemento y a trabajar. Y allá como cualquier otra persona. Las dificultades estuvieron al orden del día. Sufrieron a los ladrones y a los vándalos por igual. Pasamos el robo, nos hicieron daños cuando empezamos a armar los primeros osarios. Agachamos la cabeza, levantamos, porque dijimos, no, nosotros podemos, ellos no nos pueden arruinar. Maribel hace parte de Reencuentros, una corporación conformada por excombatientes de las FARC para la búsqueda de desaparecidos de la guerra. Su sueño es encontrar los restos de su pareja en la guerrilla, muerto en un combate con el ejército. Y entonces me trae mucho recuerdo. Cuando pisé este sitio, sentí como un bajón, una tristeza, pero volví y levanté porque de igual manera algún día eso de pronto llegan a identificarlo. Yo le digo, ojalá que esté acá, que van a identificar los cuerpos, me lo puedan encontrarlo. La guerra ha dejado desaparecidos de todos los bandos.
Particularmente Palmira y todo el Valle del Cauca son territorios colmados de desapariciones forzadas. En este departamento, la guerra esfumó 9.000 personas. Me acuerdo de una señora que su hijo era suboficial del ejército del arma de inteligencia y desapareció aquí en Palmira. Y ella está buscando a su ser querido. Entonces, no solamente de población civil, también hay de las FARC y también hay miembros de la fuerza pública que están buscando a sus seres queridos. Todos estamos construyendo la búsqueda, ¿no? Graciela Solís tiene 63 años y es una madre buscadora. Su hijo desapareció hace más de 4 años. Andrés Felipe Peñaranda Solís. ¿Qué edad tenía él cuando desapareció? 39 años. Mi hijo, aparte de trabajar en otras entidades, trabajaba en ese momento como contratista con la Gobernación del Valle. Lo invitaron a Puerto Merizalde, Buenaventura, a un trabajo y no regresó. A las 3 de la tarde fue la última conversación que tuvimos, ese 18 de agosto. Madre, ya estoy esperando la lancha, voy de regreso. A eso a las 7 llego, me guardas comidita. Y nunca llegó. Eso es todo. El hijo de Graciela desapareció en esa zona bajo control de los grupos armados. Ella, como otras tantas mujeres, no deja de buscarlo. Alguien tiene que pararse y buscar, porque si no buscamos, entonces ¿cuándo vamos a darnos cuenta de qué pasó con nuestros hijos o nuestros familiares desaparecidos? Cuando la obra de los osarios estaba adelantada, vino un grupo de familias de desaparecidos para encontrarse con los excombatientes y para sumarse a la recuperación de este camposanto. Yo recuerdo la primera vez que vine aquí a este cementerio, a este espacio, estaban los firmantes y los comparecientes. Marta lidera este grupo de madres buscadoras. Cuando yo entré con las víctimas, todos ellos agacharon la cara. Yo creo que era un reconocimiento de la responsabilidad que habían tenido en todo ese dolor que las víctimas estaban sintiendo. Hoy cuando uno viene al cementerio y por lo menos se pueden saludar, implica que ese compartir aquí en lo cotidiano, ese hacer una apuesta común, va transformando las mentes y los corazones. Las víctimas cultivaron un jardín y levantaron este pequeño memorial. Los excombatientes, además de construir los osarios, también hicieron un oratorio y un mural a la entrada. Yo llevo una felicidad. Y a mí esto me sirvió mucho para olvidar muchas cosas. ¿Para olvidar? Sí, claro, el tiempo de guerra, uno combatiendo con ellos y ahora con ellos acá, muy diferente. La obra adelantada en este cementerio por los comparecientes ante la JEP de guerrilla y del Ejército de Colombia es lo que la Jurisdicción de Paz define como TOAR, o sea, trabajos, obras y actividades de contenido restaurador reparador. Estos son de los primeros ejercicios que se están haciendo en el país. Ahora que empiezan a proferirse las sentencias de la JEP, muchas de las sanciones serán TOARs que deben hacerse a lo largo y ancho del país. Pero lo hecho en Palmira no fue por orden judicial, es algo así como un TOAR voluntario y adelantado. Creo que poder hacer un TOAR anticipado es la demostración de la voluntad de firmantes, de comparecientes, de familiares, pero también de la institucionalidad. Siempre estuvimos juntos, integrados, y éramos 10 y llegaban 8 almuerzos, entre todos nos compartíamos el almuerzo. Una botella de agua, un vaso de agua, todo se compartía. La realidad de la vida de nosotros nos corre mucho peligro, porque no tenemos seguridad. Por razones de seguridad, Maribel y el mayor Bareño son las caras visibles de este encuentro improbable. Nosotros estamos entregados a la paz, por eso estamos bregando a construir para las víctimas y demostrar que sí podemos con la paz. Pero ¿qué nos está llevando la paz? Nos está llevando la muerte a más de un compañero. Pero Maribel y el mayor representan a decenas de excombatientes de lado y lado que se juntaron acá y construyeron paz. ¿Ustedes creen a estas alturas, después de 9 años, que ha valido la pena firmar la paz? Mírenlo acá. Yo creo que es que no hay que decirlo. Eso se ve. Ahí lo demostramos. Lo estamos demostrando. Sí. Lo estamos demostrando al pueblo colombiano que sí se puede. Este proceso restaurativo nos ha ayudado a sanar heridas. Hace un par de semanas fue la entrega oficial de la obra. Maribel y el mayor fueron los encargados de dirigir unas palabras a las víctimas. Hago un llamado a las autoridades locales para que rompan este lugar, que antes llamaban el patio del olvido. Hoy lo hemos convertido en un lugar de memoria viva y de dignificación. Esto me enseñó que la reparación inicia a la disposición de trabajar
con respeto y reconocer al otro como digno de cuidado. Lo improbable sucede. El delegado del PNUD acompañó la entrega y era uno de los más orgullosos del resultado de este laboratorio de paz. La posibilidad de ser humano es la posibilidad de transformarse, de convertirse en otra cosa. Y yo creo que lo que hemos visto en este proceso es eso. Es una transformación individual y colectiva en algo que creemos que es mucho más potente, de luz posible y que ilumina el camino de otros. Maribel, ¿y usted siempre le dice mayor? Siempre le digo mayor, Diego, o a veces le digo mijo, pero la mayoría de veces le digo mayor Bareño. Ajá. Eso es. ¿Y usted cómo le dice? Maribel, mi querida Maribel. Hasta ahora, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas trabajando con los comparecientes ha recuperado acá 99 cuerpos que están a la espera de ser identificados por medicina legal. ¿Cuánta gente tuvieron a cargo aquí en la obra? Uy, nosotros alrededor de, yo creo que unos 70, Mari, ¿cierto? Sí. El trabajo que sigue, liderado por los forenses de la unidad de búsqueda, es continuar con las exhumaciones de todas las fosas en tierra. Se estima que solo en este cuadrante intervenido pueden haber unos 600 cadáveres que deben ser individualizados e identificados. Ya estamos en el presente y hicimos la paz. ¿De qué me voy para atrás? Yo creo que el pasado quedó en el pasado. Sí, ya quedó en el ahora pasado. Ahora lo que queda es estamos... el futuro, ¿no? Aquí, vean, el futuro presente. ya lo dejamos. Aquí no trabajamos, aquí nos reconciliamos. Confían en que lo que han hecho acá es apenas un piloto. Y es que esa es la idea, de que se repliquen varias Palmiras. Sí. Es que estamos hablando de alrededor de 120.000 personas dadas por desaparecidas. Como el cementerio de Palmira, hay muchos cementerios aquí en Colombia. Así es, el dato más reciente de la unidad de búsqueda habla de 132.877 personas desaparecidas durante el conflicto armado. ¡Qué barbaridad! Muchísimos de esos desaparecidos son muertos arrojados indistintamente en cementerios como el de Palmira. Aquí, donde ocurrió lo improbable, donde la paz se está construyendo, escarbando entre la tierra sembrada de huesos por todos. El mismo día de la entrega de la obra se realizó el primer funeral. Los restos de una persona plenamente identificada fueron consignados en uno de los osarios por sus dolientes, con un ritual religioso y sellados con una lápida, como debe ser. Los espero después de comerciales, las lágrimas de dolor y dicha del hombre de acero. Ya nos vemos. Para dicha de todos, en halterofilia somos potencia. Hace un par de semanas, Jason López se colgó 2 oros y 1 plata en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega. Es que este chocuano, pequeñito, además de fuerza, tiene una técnica poderosa con la que rompe récords en casi todas las competencias donde participa. Héctor Córdoba intentó medirse la fuerza con este hombre de acero y de paso recordó esa imagen en los Olímpicos de París que nos hizo llorar a todos los colombianos. Lo que muchos no conocen es lo que pasa detrás de, es decir, antes de la medalla. Yo 15 días antes de llegar a los Juegos Olímpicos, yo tuve una distensión en la lumbar, en la espalda. Es un dolor impresionante, que no se imaginan cómo duele eso. Yo iba a levantar y me quedó la espalda así, yo como que miré al entrenador, el entrenador me miró y ya sabíamos que algo mal estaba pasando. Yo me senté y al rato ya prácticamente no me podía parar del dolor tan fuerte que tenía en la espalda. Él es Jason López, uno de los hombres más fuertes de Colombia y, si se quiere, también del mundo. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se ganó nada menos que una medalla de plata. Pero antes de su gesta olímpica, apenas podía caminar. Las fibras de su espalda lo partieron en 2. Cuesta creerlo, pero este gigante de levantamiento de pesas, capaz de levantar más de 200 kilos, el equivalente a un piano de cola, no podía ni pararse de la cama. Y eso a tan solo 15 días de la competencia más importante de su vida. Yo con la desesperación que tenía, no quería contarle a mi familia, pero sí necesitaba desahogarme. Y pues mi hermano mayor es como mi mejor amigo. Entonces yo como que, hey, me pasó esto. Entonces mi hermano me preocupó y me dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Todavía faltan 3 semanas, vos lo puedes sacar adelante, yo conozco tus capacidades. Y yo le dije, en ese momento, justo en ese momento yo dudé de mis capacidades. Yo dije, no me va a dar. El dolor era tan fuerte que lloraba en silencio, sin que nadie se diera cuenta.
Cuando llegó a París, su cuerpo estaba a media máquina, pero su alma a todo lo que da. Entrenó con analgésicos, con dolor, con pura fe. Llegamos a París, empecé a entrenar un poco, a moverme porque ya tenía que moverme. Con dolor o lo que fuera tenía que moverme porque pues ya se acercaba la competencia. Y era o rendirse y decir no puedo, o intentarlo y tratar de sacarlo adelante. El día antes de mi competencia hice mi oración, arreglé mi maleta de entrenamiento como si no estuviera pasando ningún dolor. El 9 de agosto, a las 5:13 de la tarde, hora de París, las 10:13 de la mañana en Colombia, la temperatura rozaba los 40 grados. Jason se paró frente a la barra. 20 kilos el tubo de acero, 190 kilos en discos de goma negra. 210 en total. El público se quedó en silencio en el South Paris Arena. Solo quedaban él, el hierro y un país entero conteniendo la respiración. El dolor pasó a un segundo plano y saqué eso que me ha enseñado mi papá, que es la berraquera, y mi mamá, y vamos a darle. Yo dije, si me lesiono, pues que me saquen en camilla, pero yo mi sueño voy a tratar de cumplirlo, como sea. Lesionado o no lesionado, voy a dar mi 100%. Falló 2 veces. En halterofilia hay 3 intentos. 2 ya estaban perdidos. Quedaba uno, el definitivo. Y ahí entendió que las medallas también se ganan, con esa berraquera que le enseñaron sus papás. Mientras Jason se jugaba la vida en París, a 9.187 kilómetros de distancia, en una casa del barrio Guaduales en Cali, sus papás veían la transmisión por televisión, se agarraban la cabeza, gritaban, hacían tanta fuerza como él. Jason finalmente levantó esos 210 kilos con más hambre que fuerza. Cuando ya tengo la medalla, cuando hice el 210, ahí es donde yo me suelto a llorar porque primero estaba cumpliendo mi sueño y segundo, se me pasaron muchas cosas por la cabeza y todo el sacrificio, todos los dolores que pasé para llegar a tener una medalla olímpica, que no es fácil, por eso... Esas lágrimas venían con sabor a piangua y curulao. Eran las lágrimas de un país entero y de un niño que un día dejó su casa junto al río San Juan para perseguir un sueño que parecía imposible. La distensión lumbar, ese dolor de espalda que casi lo saca a los Olímpicos, se quedó en París. Después de terapias, descanso y mucha disciplina, Jason sanó por completo. Y yo me encuentro personas en la calle y me dicen, no, pues es que usted nos puso a llorar. O sea, es que yo no me podía contener. Estábamos en Juegos Olímpicos, cámara por aquí, cámara por acá, medios de comunicación, entonces era imposible ocultarlo, pero fue un momento maravilloso de mi vida. Este es el gimnasio, su segunda casa, ¿cierto? Sí, aquí es donde pasó la mayoría de tiempo. Nos encontramos con Jason una mañana en la ciudad de Cali. ¿Esto qué es? Eso es magnesio, es lo que nos echamos en la mano para tener un mejor agarre y que no se nos deslice la barra a la hora de levantar. En el gimnasio de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, un galpón modesto en la Unidad Deportiva Panamericana con rejas altas por donde se mete la brisa del Pacífico. ¿Es más fuerza o más técnica? Es una combinación de ambas. El levantamiento de pesas llega a un punto donde no es la fuerza física, sino la técnica que apliques. Adentro huele a magnesio, a sudor y a polvo. Antes de entrenar, Jason agarra una escoba y barre el gimnasio. Dice que eso también hace parte de la disciplina. Levanta las barras de acero de 20 kilos cada una y las mueve como si fueran cartón. ¿Es duro, Jason? Muy duro, porque es muy demandante, desgasta mucho, cansa mucho, pero pues, como dicen por ahí, el que le gusta le sabe. Y a este pelado de apenas 26 años sí que le sabe eso de levantar pesas. Mide 1,70 y pesa 89 kilos de pura fibra y músculo. Nació en Izmina, en el Chocó, donde el río San Juan se abre paso entre montañas y la vida tiene el sabor dulce de la miel de caña. De niño, corría entre charcos, pescaba bocachicos en el río y soñaba con cualquier cosa, menos con una medalla olímpica. ¿Y alguna vez se imaginó cuando vivía en Izmina que iba a ser medallista olímpico o que por lo menos iba a entrenar levantamiento de pesas? Bueno, mi deseo, después de que mi mamá me mostró un periódico que llevó desde la ciudad hasta el Chocó, fue levantar pesas. ¿Ah, sí? Sí. En ese periódico salía un primo que era pesista en ese entonces. Yo quiero ser como él. Pero lo veía muy lejano porque no pensaba, no me imaginaba en la ciudad. De ninguna manera porque pues yo vivía muy feliz en el campo. Y sí, finalmente Jason viajó a la ciudad, pero no como pensaba.
En el 2011, la violencia entre grupos armados lo sacaron a las malas. Dejó atrás su casa, sus amigos y a su mamá, que se quedó resistiendo. Se fue con lo opuesto, con 12 años encima y un futuro incierto. Pero también se fue con algo que nadie le podía quitar: las ganas de comerse el mundo. Fue por fuerzas mayores, somos desplazados por la violencia, entonces fue muy difícil. Y fue difícil porque tocó salir y dejar a mi mamá en el Chocó. Entonces es como si una parte de nosotros se quedara allá, y fue muy difícil porque uno todo el tiempo como que, bueno, yo salí, yo estoy a salvo, estoy en la ciudad, pero ¿y los que quedaron, cómo están? ¿Cómo lo están viviendo? En Cali empezó de cero. De niño vendía dulces en los buses para pagar el pasaje al gimnasio. 2.000 pesos diarios, lo justo para ir y volver. Empezó a entrenar de día y de noche. Y también empezó a ganar campeonatos regionales, nacionales, luego panamericanos, mundiales. Rompía récords a donde iba. Yo soy de las personas que rara vez siento presión. Y yo creo que eso lo saben mis entrenadores y todos los que han estado pendientes de cuando compito, todo eso. Pero hay un punto que sí me presiona mucho y siento que tengo que hacer las cosas perfecto, y es cuando mi familia trata de ir a verme competir. El deporte que practica Jason se llama halterofilia o levantamiento de pesas, y es el que más medallas olímpicas le ha dado a Colombia. 11 de las 38 que suma el país. María Isabel Urrutia, Óscar Figueroa, Luis Javier Mosquera y ahora Jason López. Todos ellos se metieron en lo más alto del Olimpo con 2 movimientos que duran apenas segundos: arranque y envión. La barra va del suelo a los hombros y luego de los hombros hacia arriba, bien arriba. ¿Cuántas veces practicas? No, muchas veces. ¿Con diferentes pesos? Con diferentes pesos. Digamos, a la semana puedo hacer más de 200 enviones, porque es práctica, mucha práctica, mucha práctica. Y todo se ve tan pesado. Sí. Aquí está la plataforma donde realizamos chequeos, donde pues antes de competir hacemos como una precompetencia. Pero antes de la medalla olímpica, de los títulos mundiales y de la gloria, en 2018, Jason, la joven promesa de las pesas, con apenas 19 años, y cuando su nombre empezaba a sonar entre los grandes, recibió un golpe durísimo: una sanción por dopaje. Le detectaron boldenona en su sangre, un esteroide usado para engordar caballos. La misma sustancia que presuntamente tenía en su organismo el tenista Robert Farah, y que Jason jura jamás haber consumido a conciencia. Cuando a mí me acusan de un analítico adverso, o sea, un doping, yo me quedo sorprendido porque siempre he tenido mucho miedo a cualquier sustancia extraña. Entonces, que saliera positivo fue un choque emocional para mí grandísimo, porque yo venía en una racha muy buena. Yo venía ganándolo todo hasta el 2018. Esos fueron días oscuros, días en los que se preguntaba si valía la pena seguir. Entró en una depresión profunda que casi le cuesta la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo sancionado? Estuve sancionado 4 años, casi 5. Hasta que un día se levantó de la cama, volvió al gimnasio y siguió entrenando. Volvió por él, pero también por los suyos, por sus papás, por sus hermanos, por todos los que seguían creyendo en él. Llegó a muchas competencias antes de los Juegos Olímpicos y hasta con récord mundial. Llegó a los Juegos Olímpicos y ganó mi medalla olímpica. Entonces, y todo el mundo está viendo que estoy haciendo mis cosas honestas. Durante los años de sanción, Jason, además de entrenar, también apareció en televisión. Me siento impotente también porque mi familia nunca me ha visto perder y siento que le estoy fallando. En el Desafío Superhumanos 2018, Colombia conoció al hombre fuerte apodado Goku. El nombre se lo habían puesto años atrás, cuando entrenaba con el cabello largo y una fuerza que parecía de otro planeta, como el guerrero Saiyajin de Dragon Ball Z. ¿Por qué le dicen Goku? Desde que empecé el levantamiento de pesa, la característica mía específica fue la fuerza física. Entonces me veían levantar pesas y decían, usted pelado es muy fuerte, no sé qué. Estaban 2 amigos, se me acercaron y dicen, uy, pero entonces vos pareces como Goku o tenés mucha fuerza. Y desde ahí me quedé Goku. Hoy la vida le pesa distinto, pero en el buen sentido. Tiene mellizos, su nueva motivación, su motor. Y está aprendiendo a manejar carro. Y vas a soltar solamente el flow suave. Ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo tipo serio, de pocas palabras, pero de fuerza sobrehumana. Luce fresco, tranquilo.
¿Y qué es más difícil, levantar o manejar? No, aquí en Colombia es más difícil manejar, porque aquí parece que las personas se sacaran la licencia en un paquete de chitos. En Ismina aprendió desde muy niño a trabajar y aunque pasa la mayor parte del tiempo entrenando, combina el deporte con el estudio y a veces también con el trabajo. Estudia gestión deportiva en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sigue madrugando, sigue entrenando, sigue siendo disciplinado como pocos. Más allá de los músculos, ¿dónde está la fuerza de Jason? Yo siempre, mi fortaleza, así me vean grande, que levanto ese poco de peso, que levanto 110, 180 kilos. Mi fortaleza está en la mente y mi familia. Soy un hombre muy familiar y creo que sin mi familia nada estuviese sido posible. Y ya para terminar, Jason, la entrevista, si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jason? Es una persona muy tranquila, que siempre anda serio, disciplinado, resiliente, trabajador, aplicado a lo que hace. Y no es que yo sea mal geniado, es que así es mi cara, así paso yo todo el tiempo, serio. Ni serio ni mal geniado. Lo que es Jason es un crack, un ídolo, un ejemplo que demostró, como dice la frase, que el dolor es temporal, pero la gloria es para siempre. Además de los triunfos en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega, también batió un nuevo récord mundial. Levantó, óiganme bien, la medio bobadita de 177 kilos en el arranque. Un bárbaro, mucho crack. Bien, Jason. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen séptimo día arrendadores que enfrentan una preocupante situación cada vez más recurrente en Colombia, arrendatarios que intentan apropiarse de sus inmuebles amparándose en una figura jurídica. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.